Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie de lecciones, como saben, estamos estudiando el Evangelio de Lucas y en esta lección estaremos en el capítulo 12, comenzando en el verso 13 al 21, donde veremos el rico insensato. Muy bien, pues hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas y hemos visto ya varias verdades tan importantes en este estudio. Recordamos aquí que Jesús está viajando hacia Jerusalén, pero en el camino Él va enseñando. Personas le hacen preguntas, como tenemos aquí en este contexto, en esta parte del texto bíblico. Y Él está enseñando, ¿verdad? Y sigue en su viaje hacia Jerusalén. Bueno, aquí vemos en los versos 13 al 21 cómo comienza esta parte del texto cuando una persona de la multitud le hace una pregunta. Vamos a ver pues los primeros cuantos versos, comenzando con el verso 13. Dice así la palabra. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Bueno, vamos a detenernos en el verso 15. Sé que tenemos todavía el verso 16 aquí, pero ya el verso 16 comienza la parábola que el Señor va a decir aquí, pero podemos ver estos primeros versos, el 13 al verso 15. Bueno, esta pregunta viene, ¿verdad?, de alguien de la multitud. Sabemos el verso 1 de este capítulo 12. Sabemos que muchos se han acercado al Señor Jesús para escucharle, para oír sus enseñanzas. Dice el verso 1 que era una gran multitud que apretaba contra el Señor. Entonces aquí una de las personas nos dice quién, pero una persona le pregunta y le dice, ¿verdad? Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Así comienza este relato, ¿verdad? Una persona aquí pidiendo que Jesús sea juez entre ellos dos, él, este hombre y su hermano. Y parece, ¿verdad?, que este hermano pues quiere que el otro hermano le dé su parte de la herencia. Sin embargo, Jesús dice, yo no soy juez entre ustedes. En cuanto se trata de dinero, yo no soy alguien para decidir entre ustedes dos. Era algo común para la gente acercarse a un rabí y pedirle ayuda, pedirle consejo, en este caso, ayudarle a ser como juez. Pero Jesús dice, no, este no es mi propósito. Yo no voy a ser juez entre ustedes dos, especialmente porque esto se trata de dinero. Pero sí puedo decirles algo que debe guiar sus corazones. Y aquí es donde comienza la enseñanza, verso 15, cuando dice, guardaos de toda avaricia. Y ahí está la enseñanza, ¿verdad? Esta es la enseñanza clave de este pasaje. Jesús dice, hay que tener cuidado con el deseo de tener y obtener dinero o posesiones. En este caso, el Señor dice, esto puede ser avaricia, cuando el ser humano quiere avanzar mucho más y adquirir más posesiones, más dinero, el deseo de seguir creciendo en sus bienes. El Señor dice, hay que tener cuidado que no sea avaricia, que no sea un deseo continuo que alguien tiene de querer más y obtener más posesiones, ¿verdad? Y el Señor dice, porque las posesiones, ¿verdad? Las cosas que uno tiene, los bienes que uno posee, no determina la vida. El Señor dice,
La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esta es la otra parte de la verdad. Cuidado con toda avaricia y también reconocer que la vida del ser humano es mucho más que solamente enfocar en posesiones y bienes y dinero. La abundancia aquí dice, no, en verdad describe lo que es la vida del ser humano. Ahora, más adelante el Señor va a hablar cuando hacen falta los bienes. Y Él dice, pues no deben tener ansiedad, no deben estar ansiosos de lo que van a comer y de lo que van a vestir, ¿verdad? Entonces, en verdad son dos cosas aquí en esta sección algo larga en el capítulo 12, donde el Señor trata las dos partes de la situación, tener y querer más posesiones y a veces las personas que no tienen tanto, ¿verdad? Esa parte viene un poco más adelante, pero aquí el Señor trata la primera de las dos. La persona que quiere, busca, anhela tener más y más y más posesiones, la avaricia. Ahora, el problema, ¿verdad?, de la avaricia es que la persona quien quiere poseer más cosas piensa en verdad que entre más puede obtener, más segura está su vida. Esa es la idea básica, ¿no? Si tengo suficiente y más de suficiente y abundancia de dinero o posesiones, mi vida está segura, mi vida está protegida. Yo tengo todo lo que necesito y mucho más, ¿verdad? Pero es esto que el Señor quiere que la gente sepa, no es verdad. La vida del ser humano no viene de las posesiones, viene de Dios. Las cosas que nosotros tenemos o podemos tener en esta vida, sí, claro, son para mantenernos y, claro, proveer por nuestras familias, pero hay una diferencia en trabajar para alimentar a nuestras familias y que tengamos lo necesario para vivir y el deseo de seguir acumulando más y más y más cosas y más dinero también. Y ese es el punto que el Señor va a hacer con la parábola que sigue. Comenzamos a verla en el verso 16. Dice el 16 que también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Bueno, esta es la parábola, ¿no? El Señor cuenta aquí, todavía respondiendo a la pregunta inicial que le hace este hombre. El punto de esta parábola, ¿verdad?, es que hay un hombre rico, quiere decir que ya tiene mucho, tiene una heredad, es decir, unas tierras que han producido mucho fruto. Y ahora, ¿qué debo hacer? ¿Verdad? Esa es la pregunta de la persona aquí en la parábola. ¿Qué hago? Tengo demasiado, ¿verdad? Y ahí está el pensamiento clave. Tiene demasiado, ha producido muchísimo más de lo necesario, sí que tiene abundancia de fruto. Y el hombre dice que voy a proveer para mí mismo en gran manera, voy a almacenar, voy a guardar, necesito graneros más grandes, necesito edificar otros que pueden
tener toda esta gran abundancia, porque quién sabe, el próximo año tal vez voy a tener aún más. Y allí voy a guardar todos mis frutos y todos mis bienes, verso 18, ¿verdad? Entonces, la idea aquí que vemos en este hombre es que quiere tener más y más para sí, quiere guardarlo todo, quiere almacenarlo todo, guardarlo para sí mismo. Y vemos aquí la forma en que Jesús presenta a este hombre, ¿verdad? Porque todo es para sí mismo. El hombre solo piensa en sí mismo, nunca piensa tal vez en otros. Él habla a sí mismo, tiene un plan para bendecirse a sí mismo, para guardar más y más cosas para sí mismo, ¿verdad? El enfoque total de este hombre en la parábola es solo en sí mismo. Todo es para él. Y por eso hasta escuchamos sus palabras a sí mismo cuando se habla a él mismo y habla a su alma, dice el verso 19, dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, ¿verdad? ¿Por qué el alma? Pues aquí representa la vida del hombre. Y le dice a su alma, ¿verdad? A su vida, estamos bien. Tenemos tantos bienes. Quiere decir que nuestra vida está protegida, nuestra vida está suplida, todo lo que necesitamos y mucho más para muchos años, ¿verdad? Dice, en el futuro estamos bien asegurados y ahora sí podemos reposar, comer, beber y regocijarnos. La última parte del verso 19. Bueno, y al escuchar este hombre hablar consigo mismo, tal vez reconocemos esta actitud. A veces nosotros también podemos tenerla. Si nomás podemos adquirir más y más, ahora sí podemos descansar, podemos relajarnos, podemos decir nuestra vida está llena. Pero el punto de Jesús aquí es que la vida es una cosa muy delicada. Una vida del ser humano no depende de cuánto dinero tiene o cuánto no tiene, porque la muerte viene igualmente a todos. La muerte no le importa a la muerte cuánto dinero tenemos en el banco. Para decir, mira, si tienes más que esta cantidad, pues estás protegido. Las cosas suceden en la vida en general, ¿verdad? A veces desastres vienen y acaban con las posesiones que aún tenemos, sean pocas o sean muchísimas, ¿verdad? La vida es algo que no podemos asegurar o proteger o guardar con abundancia de bienes o dinero. La vida, en verdad, es una bendición de Dios, es un regalo de Dios. Es algo que debemos apreciar, que Dios tiene control, ¿verdad? Y por eso dice aquí el verso 20, que Dios le dice a este hombre necio, le llama necio. Otra traducción dice hombre insensato, ¿verdad? ¿Por qué es insensato este hombre? Porque piensa que tiene mucho para una vida larga. Pero solo porque uno tiene muchas posesiones quiere decir que va a vivir muchos años, no. Y ese es el punto, verso 20. Dios viene para pedir su alma. Qué interesante, él hablaba a su alma antes, ¿verdad? Representando su vida. Y aquí dice que Dios le va a pedir su alma. Dios viene y dice, tu tiempo de vida se acabó. Eso no tiene que ver nada con la cantidad de posesiones que tiene. A Dios no le importa si tenemos mucho o poco. El punto es que la vida está en manos de Dios. Nosotros no controlamos cuánta vida tenemos, cuántos años vamos a vivir. Nosotros no tenemos ese control, no tenemos ese conocimiento, solo Dios lo tiene. Entonces,
si nuestra vida se ha basado en acumular bienes y abundancia de dinero o riquezas, bueno, cuando toca morir, cuando toca nuestra vida llegar a su fin, ¿qué le pasa a todas esas cosas? Se quedan atrás, ¿verdad? Sabemos que no llevamos nada con nosotros al salir de este mundo, y esa es la otra parte que aquí la parábola está resaltando. Esta vida que tenemos física no es la única vida que vamos a vivir. Hay otra más adelante, hay una vida espiritual. Este hombre es necio porque solo ha pensado en esta vida, la vida física, la vida presente, la vida terrenal. No se le ha ocurrido nada de la vida venidera o la vida espiritual. Y eso es algo más que Jesús está tratando de corregir aquí para sus oyentes, sus discípulos. Este hombre ha pensado solo en sí mismo, ha pensado solamente en esta vida y no ha pensado en nadie más y en nada más. Y el punto es, ninguno de nosotros tenemos conocimiento del futuro. ¿Cuándo termina la vida que Dios nos ha dado? No sabemos. Solo Dios sabe. Entonces, la vida es más que la acumulación de posesiones y de dinero. Si solo nos enfocamos en esas cosas y si tenemos una sed para esas cosas que nunca puede ser saciada y nuestro deseo es de buscar más y más y más, entonces estamos malgastando la vida y no apreciando la vida que Dios nos ha dado. Y aquí pues está la última parte de la enseñanza, que es el verso 21, cuando Jesús dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este último verso, el verso 21, pues trae la parábola a una conclusión en una forma positiva de lo que Jesús está tratando de enseñar. Y vemos dos cosas aquí, ¿verdad? La primera es donde Jesús dice, la persona que hace tesoro para sí. Otra vez, el enfoque de la persona aquí, la razón por la cual es necio, es porque todo es para sí mismo, solo para sí. Pero aquí Jesús le llama a pensar ser rico para con Dios, ¿verdad? Esa es la última parte del verso 21. El que es rico para sí mismo, pero no rico para con Dios, esa persona es necia. Ahora, esto pues nos trae la pregunta: ¿cómo podemos ser ricos para con Dios? ¿O a qué se refiere Jesús aquí? Si lo opuesto es mal, pensar solo en sí mismo, entonces la otra idea de pensar en otros es en parte lo que significa ser rico para con Dios. En verdad hay estas dos posibilidades. La persona que solo piensa en sí en vez de pensar en otros, y la persona que sí piensa en otros, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice la persona que no es rico para con Dios, esto quiere decir que la persona que solo se enfoca en su propia vida sin importarle cualquier necesidad que tengan otros. Entre más pensamos en el bienestar de otros, podemos usar nuestros bienes para ayudarles también a ellos, para suplir por sus necesidades. El cristiano conoce esto, ¿verdad? El cristiano sabe que Dios nos ha bendecido con lo que necesitamos y también podemos ayudar a otros que tal vez no tienen tanto o que posiblemente están en necesidad. Así que la fuerza de la parábola y la enseñanza en general para este hombre que hace la pregunta es: no debemos estar tan pegados a nuestros bienes, a nuestras posesiones y querer adquirir más y más y más para nosotros de una forma que pensamos que esto asegura nuestra vida. No, eso en verdad es la idolatría.
Porque el cristiano sabe que Dios suple nuestras necesidades. Y esto va a ser muy claro en la sección que sigue, en los versos después de estos. Pero otra vez, esta primera parte es suficiente para decir, esta es la actitud que debemos rechazar. La actitud que dice, tengo que luchar para adquirir más y más. No, el cristiano sabe que nuestra confianza está en Dios y Dios siempre suple por nuestras necesidades. Así que no debemos tener avaricia en nuestros corazones. Esa es la enseñanza de estos primeros versos y pues como digo, veremos la segunda parte ya en la próxima lección. De todas maneras, esta nos sirve muy bien a nosotros hoy en día, que no, hermanos, recordarnos que la vida no consiste en la abundancia de posesiones, y qué bien, ¿no? La vida consiste en mucho más, en servir a Dios, en apreciar nuestra familia, en apreciar la creación que Dios nos ha dado, servir a otros, proveer por otros y gozar de todas las bendiciones, reconociendo que Dios es quien nos da todo lo que tenemos, no nosotros mismos, así que no debemos preocuparnos, ni tener avaricia para adquirir más y más, ni tener ansiedad cuando nos hace falta ciertas cosas, ¿verdad? Las dos son actitudes que debemos rechazar. Otra vez, esta parte se enfoca en la avaricia. Esto no es servir a Dios, en verdad es idolatría, porque hemos cambiado confiar en Dios por confiar en posesiones y dinero y ese tipo de cosas. No podemos poner algo en el lugar de Dios. Y eso es lo que este hombre en la parábola ha hecho. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Que nosotros no cometemos el mismo error, podemos decir. Bueno, hermanos, espero que esto pues nos recuerde de un principio que ya conocemos, ¿verdad? Pero que es bueno ser recordados también para, obviamente, evitar cometer el mismo error que este hombre. Solo Dios sabe cuándo nuestra vida termina. Nuestras vidas están siempre en las manos de Dios y por eso confiamos en Él, no en el dinero o las posesiones. Muy bien, hermanos, pues espero que esta lección nos ayude a crecer en nuestras vidas espirituales más y mantener nuestra atención y dedicación y confianza en Dios, quien suple todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Dejemos nuestro estudio aquí por el momento. En la próxima lección, Dios mediante, seguiremos viendo más en la segunda parte, como decimos, de esta lección. Hasta entonces, espero, hermanos, que se encuentren muy bien. Espero que reciban un gran saludo, un abrazo y, como decimos aquí, gracia y paz.